Para dar inicio oficialmente a esta charla, queremos desde UDA Educación Virtual darles la bienvenida a la charla Sueños en la Cuarentena para Somnias, la cual se realiza dentro de la estrategia Enseño porque quiero. Yo soy Richard Rodríguez, hago parte del equipo de trabajo de UDI Arroba y los estaré acompañando en este espacio junto con Sebastián Saldarriaga. Estaremos juntos, atentos al chat y a las preguntas que se estén suscitando durante el desarrollo de la presentación del profesor. Para quienes participan por primera vez en una de nuestras charlas, les informamos que estaremos aquí aproximadamente una hora, donde en 45 minutos nuestro ponente dará una exposición y al finalizar responderá por 15 minutos las preguntas que hayan surgido. Sus preguntas pueden presentarlas a través del botón Preguntas y Respuestas, el cual encontrarán al inferior de la interfaz de Zoom. Cada una de nuestras charlas es grabada y posteriormente se subirá a nuestro canal de YouTube y al sitio de Enseño porque quiero, enlaces que estaremos compartiendo posteriormente con ustedes para que tengan todas estas grabaciones disponibles para volver sobre ellas. Es conveniente contarles que normalmente realizamos los encuentros de Enseño porque quiero los primeros viernes de cada mes, pero teniendo en cuenta la contingencia actual hemos decidido ampliar nuestra recurrencia. Durante toda esta semana tendremos la serie Sueños de la Cuarentena, donde hablamos y profundizamos en algunos trastornos asociados al sueño. El martes hablamos sobre insomnio, el miércoles sobre el síndrome de piernas inquietas, ayer sobre la apnea y el ronquido, y hoy viernes estaremos hablando sobre parasomnias, con el propósito de que la comunidad universitaria adquiera algunos elementos que le permitan detectarlos y tratarlos. Queremos agradecer nuevamente al profesor Luis Guillermo Duque Ramírez por el interés que ha manifestado en compartir su conocimiento y por su entrega en la preparación de esta charla y de todas las que orientó durante esta semana en la serie Sueños en la Cuarentena. Recordamos que el profesor Luis es Magister y PhD, especialista en terapias alternativas y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Profe Luis, un gusto tenerlo nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, le cedemos la palabra y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Richard. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Espero pues hacer un cierre con broche de oro a esta serie de conferencias a las que tuvieron la amabilidad de invitarme. Hoy es un tema muy curioso, muy sensible, relativamente frecuente, es el tema de las parasomnias. Antes de comenzar la conferencia, quiero agradecerle sinceramente a la profesora Marta Elena Cifuentes Arango, que me ayudó en el diseño y en las distintas presentaciones que hemos tenido en esta serie. El apoyo de Marta ha sido fundamental para que ustedes no se duerman durante la serie y podamos tener pues unas presentaciones visualmente agradables y que sean entretenidas. El día de hoy sufrí mucho porque hay unos videos, vamos a comenzar con un pequeño video y a veces corre, a veces no corre y eso pues a uno lo asusta. Pero bueno, ya está todo claro, vamos a comenzar. Muchas gracias, Marta. Y quiero mencionar también una fuente bibliográfica muy interesante en este caso de los trastornos de sueño. Dos autoras, Maja y Petra, van a ver algunas diapositivas muy llamativas en donde hay unas mujeres que han ilustrado de manera brillante los distintos trastornos de sueño. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar por este compañero.
Muy bien. Este perrito tiene un problema que es frecuente en medicina del sueño, que se llama somniloquia. La somniloquia consiste en hablar, en hacer ruidos, a veces ese hablar y ese inicio de conversación, así sea solo, se puede comprender. Incluso se llega a un punto en el que el sujeto puede responder mientras está dormido. Lo curioso del asunto es que al final de la noche, cuando le dicen sus comportamientos durante la noche, él los niega porque no tiene un recuerdo de esas circunstancias. Entonces, para comenzar, ¿qué es una parasomnia? Esta palabra viene del griego para, que significa al lado de, y somnus, que significa dormir. Entonces son conductas paralelas o alternas que se pueden presentar durante el sueño y que es de lo que vamos a ir hablando en el transcurso de estos 45 minutos. Estas son las ilustraciones de Maja y Petra que me llamaron pues mucho la atención y son bastante curiosas. ¿Qué son entonces las parasomnias? Primero, en general son experiencias motoras, incluyen desplazamientos, hablar, chasquear los dientes, mover las piernas, incluso pues, las pesadillas y los terrores nocturnos hacen parte de las parasomnias. Son unas conductas que son de tipo sensorial, son anormales, con frecuencia tienen un componente motor y pues obviamente van a producir susto en los acompañantes en la habitación o en la casa y obviamente hay unos riesgos, entre otros efectos psicológicos y además pueden pasar que en medio de una parasomnia las personas puedan sufrir lesiones. Tengo una anécdota de una pareja joven, recién casada, se fue a vivir a un apartamento de los que ahora pues están de moda, que se llaman tipo loft. En esos apartamentos pues prácticamente no hay puertas, son espacios muy abiertos y resulta que el muchacho en medio de una parasomnia salió corriendo de la habitación y cayó de un segundo piso al primer piso a la sala. Sufrió fractura de ambas piernas y pues obviamente cuando llegaron a mi consulta, la mujer muy joven estaba bastante enojada y yo les pregunté, bueno, ¿ustedes a qué vienen a esta consulta? Y ella pues lo señalaba y decía, y pues bueno, ¿qué le pasó? ¿Cómo le parece, doctor, que pues pasó esto que les acabo de contar en medio de estar dormido, salió corriendo, terminó fracturado y yo me muero del horror, me muero del pánico, ya no sé qué hacer, nuestra habitación no tiene puerta, no sé cómo retenerlo, entonces finalmente lo que decidí es que espero que se duerma y lo amarro. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre amarrar a su esposo? Y dice, sí, yo le quito los cordones a los zapatos y le amarro las piernas para que no vaya a volver a salir corriendo. Entonces esto es parte de lo que les digo, tiene una gran incidencia y tiene una gran repercusión en la vida cotidiana. ¿Cuáles son las características de las parasomnias? ¿Qué es esto? ¿A quién le da? Habitualmente son niños. Prácticamente el 4% de la población general tiene parasomnias. Con frecuencia puede aparecer incluso en los adultos y a veces acompaña algunas enfermedades de tipo psiquiátrico. Hay algunos factores de riesgo porque quienes tienen parasomnias no solamente tienen parasomnias, sino que tienen otros trastornos de sueño asociados. Muchas veces tienen trastornos de sueño como los que hablamos ayer, apnea de sueño, tienen adicionalmente insomnio o en otros casos y particularmente en los adultos puede pasar que haya abuso de sustancias y es llamativo pues que aparezcan entonces estos comportamientos raros, estos comportamientos anormales mientras el sujeto duerme.
Hay algunos factores predisponentes, entre ellos se sabe que hay factores genéticos que tienen importancia y tienen trascendencia en la aparición de los comportamientos anormales durante el sueño. Entonces es frecuente que si el papá tiene trastornos como sonambulismo, es probable que haya hijos que tengan trastorno de sonambulismo. Y si son los dos padres los que tienen problemas de parasomnias, es muy probable que los hijos también las hereden y que esos comportamientos, entre comillas, se conviertan o se piense que son parte de la conformación familiar. Siguen siendo comportamientos anormales, así se vean frecuentes dentro de determinadas familias. Hay algunos factores detonantes o algunos factores que predisponen a este problema de las parasomnias, y entonces entre ellas está el hecho de que haya excitación antes de irse a dormir. ¿Qué significa esto? Que si usted permite que sus hijos vean programas de terror o vean noticieros, que es más o menos lo mismo, o alguna película que los impresione, pues muy seguramente esto va a marcar la posibilidad de que tengan algún tipo de parasomnia, que tengan terrores nocturnos, que tengan pesadillas, que tengan sonambulismo. Entonces, generar un ambiente adecuado para irse a dormir es esencial pues para evitar estos problemas. En otros casos, y particularmente en adolescentes y en adultos, el consumo de alcohol, el consumo de algunos psicofármacos, a veces la fiebre o incluso el estrés son factores pues detonantes de estos comportamientos. Y hay otros factores precipitantes, que era lo que les decía, algunos trastornos del sueño de los que tuvimos la oportunidad de hablar durante esta semana, entre ellos el síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos de las extremidades, la apnea del sueño e incluso el ronquido pueden ser factores que en un momento dado se consideran factores precipitantes para la presentación de estas molestias. Entonces, hay que recordar que el sueño, como lo dijimos desde la primera conferencia, el sueño normal de los seres humanos debe ser nocturno. Obviamente, las exigencias laborales a algunos nos hace trabajar de noche, eso no es normal, pero el trabajo pues nos obliga. El sueño, como les decía, es por ciclos y nosotros hacemos de 3 a 5 ciclos de sueño cada noche. Para poder estar descansados, nosotros tenemos que pasar entonces primero por estar despierto, después por estar en sueño superficial, en sueño profundo y en sueño muy profundo, y a eso es la primera parte del sueño que se llama sueño lento. 80% de la noche la pasamos en estas 3 etapas, entre estar somnoliento, sueño profundo y sueño muy profundo. A eso se le denomina sueño no moro. Una vez que yo logro pasar por todas estas etapas, tardo aproximadamente 1 hora y media para llegar allí, entro en el sueño muy, pero muy profundo que se llama el sueño moro. Sueño con movimientos oculares rápidos. Ese sueño con movimientos oculares rápidos aparece más o menos a la 1 hora y media de haberme dormido y dura aproximadamente media horita. Y eso se repite varias veces en la noche. Entonces, ¿cuál es la clave? Que nosotros logremos tener entre 3 y 5 veces de sueño con movimientos oculares rápidos durante la noche. Si yo logro eso, pues yo voy a tener un sueño reparador, un sueño relajante, un sueño que me ayuda a tener un muy buen día. Entonces, ¿cuándo aparecen las parasomnias? Aparecen en esta transición, en la transición entre el sueño lento o sueño superficial y el sueño rápido o el sueño muy profundo. Cuando uno va pasando de una etapa a otra, eso no está pues como muy bien definido, pero a veces se queda uno como que se le queda pegada la aguja y no sabe si está pues como somnoliento o está realmente dormido. Y en esas etapas en donde uno se va profundizando, pues va perdiendo su conciencia y va perdiendo la atención y la forma la forma de responder a los estímulos habituales. En estos casos,
cuando yo me quedo como en esta transición de pasar de una etapa a otra, aparecen estos comportamientos anormales que son de los que vamos a hablar. Miren aquí, comportamientos anormales, estos se llaman movimientos periódicos de las extremidades, se vuelven movimientos cíclicos ocasionales y son especialmente que aparecen en la fase N3 del sueño lento, del sueño más superficial. La fase N3, yo estoy dormido, muy dormido, pero no he llegado al sueño profundo. Y entonces empiezan a aparecer dolor en las piernas, síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos de las extremidades, trastornos respiratorios asociados al sueño, ya lo habíamos mencionado, o incluso pues el consumo de medicamentos sedantes o hipnóticos puede propiciar estos comportamientos. Hay un componente genético y aquí pues en el HLA, que es la forma en que a uno le evalúan si tiene genes que tienen predisposición para determinados asuntos, hay unos cromosomas y unas localizaciones de unos genes que producen conductas similares. Así que si yo tengo familiares en primer grado que padecen parasomnias, pues muy probablemente yo también voy a tener parasomnias. ¿Esto cómo se clasifica? Este cuadro pues es un cuadro muy amplio, pero yo les voy a resumir en el transcurso de la charla algunos de estos comportamientos. Entonces, hay unos trastornos que se producen especialmente cuando uno despierta, se llaman trastornos del despertar, y entre ellos estará el despertar confusional, los terrores nocturnos y el sonambulismo. Lo segundo, en la transición entre quedarme dormido y estar dormido en sueño lento o en sueño superficial, aparecerán los calambres nocturnos y hablar dormido. Y a veces algunos movimientos periódicos de las extremidades, que ya habíamos hablado de eso en esta semana. Ya cuando estamos en el sueño MOR o sueño REM con las siglas en inglés, cuando estamos en el sueño con movimientos oculares rápidos, aparecen la mayoría de los trastornos de sueño, como la parálisis del sueño, las pesadillas, la disfunción eréctil en los adultos, las erecciones dolorosas, entre otras. Y finalmente, todos estos comportamientos que de una u otra manera los hemos visto o los hemos padecido. La persona que chasquea los dientes mientras duerme, la persona que se orina en la cama, y son pues episodios inconscientes, involuntarios, con los que los niños especialmente sufren mucho. El ronquido primario, la sensación de parálisis del sueño, que es muy importante, y algunos episodios de alucinaciones que aparecen al momento de despertar o en la primera parte de la noche. Todos esos comportamientos son de lo que vamos a hablar enseguida. ¿Cuáles son los principales? Pues el sonambulismo, los terrores nocturnos, las excisiones confusas y los trastornos alimenticios asociados al sueño, que son bastante frecuentes y que producen, entre otras, pues producen obesidad en paciente, además que tiene unos comportamientos anormales. Dentro del sonambulismo hay unas variantes, y entre esas variantes está, por ejemplo, el hecho de tener, se llama catatrenia. La catatrenia es el sujeto que tiene gemidos, gritos, sonidos guturales, como mientras está dormido. Y cuando le preguntan al otro día si se acuerda de eso, él no se acuerda de nada. En el sonambulismo hay otros comportamientos, hay uno muy extraño, vamos a mencionarlo enseguida, se llama sexomnia, tener sexo dormido. No es el que se va para un paseo y amanece en una cama distinta a la que se había acostado, sino que este sujeto se acuesta en su propia habitación, en su cama, y tiene comportamientos sexuales de los que no tiene ninguna conciencia. Ya enseguida hablamos un poquito de eso. Entonces, ¿cuáles son los principales de ese sueño lento o de ese sueño superficial? Especialmente aparecen en la fase N2, cuando uno pasa de despierto a dormido. Con mayor frecuencia se presenta en los niños, y se sabe, por ejemplo, que el sonambulismo está asociado a un problema en el cromosoma número 20, y sobre el sonambulismo pues hay
muchas creencias. Miren este video, que es otro video en el que va a ver la representación, no quiere correr. El perrito está dormido y tiene un comportamiento. Esto es lo que se llama una pesadilla vívida. Está viviendo la pesadilla, en parte la está actuando, está bastante incómodo pues mientras duerme. Adelántala un poquito, Marisol. Y aquí tienen otro, un perro que estando dormido tiene movimientos como si estuviera corriendo. Eso es lo que se llaman pesadillas vívidas. Este lo vimos, ya te lo puedes... Muy bien, ya volvamos a la presentación. Muchas gracias. Muy bien, entonces sobre el sonambulismo, les decía que tiene una prevalencia casi del 7%, hay mucha variabilidad, con frecuencia se mantiene incluso en los adultos, y se sabe pues que prácticamente la mitad de los niños que tienen sonambulismo tienen a uno de los padres con sonambulismo. Hay una creencia muy curiosa en la que se dice que si uno despierta a un sonámbulo le va a dar un infarto o se va a morir. Eso es mentiras. Obviamente la persona se va a despertar muy confusa, se va a despertar con susto porque no sabe dónde está, y también con frecuencia se ve que los sonámbulos como que no atienden que uno los esté redireccionando. ¿Qué quiere decir eso? Pues tienen movimientos, se van de la casa, se van de la cama, se van de la habitación, tienen comportamientos simples o comportamientos muy elaborados, y cuando uno trata de llevarlos otra vez a la cama, como que no aceptan fácilmente. En ese caso es necesario despertarlos. Obviamente van a tener un despertar confusional, y no es que les vaya a dar un infarto ni que uno no los pueda despertar. Comportamientos que se suman al sonambulismo. Miren aquí a esta mujer, se va para la cocina, hace su sándwich, prefiere comer, caminar por ahí en un momento dado, puede incluso tener la capacidad de irse al automóvil, encenderlo, sacarlo, irse de la casa, puede orinar por ahí en el camino, puede caminar desnudo, tiene una completa inconsciencia de lo que hace, y lo curioso del asunto es que no recuerda nada de lo que hizo. Eso es muy interesante. Esta mujer atraca la nevera, prefieren comidas especialmente que tengan carbohidratos y proteínas, y hay algunos factores que pueden incidir y que pueden empeorar los eventos de sonambulismo. Algunos de ellos son tratamientos, medicamentos antidepresivos, otros son las benzodiazepinas, algunos medicamentos antipsicóticos, y curiosamente algunos medicamentos que se usan para la hipertensión arterial. Entonces, y otros, por ejemplo que es un antialérgico, el Montelukast, es un medicamento antialérgico bastante usado en los niños que tienen rinitis o en los niños asmáticos. Con frecuencia, entonces, este medicamento en particular puede propiciar comportamientos de sonambulismo. El que sigue es otro evento que es bastante frecuente. Miren, son lo que se denominan los terrores nocturnos o los terrores del sueño. Los terrores nocturnos tienen unas características particulares. La primera, acuérdense de lo que les decía al inicio, con frecuencia tiene que ver con lo último que el niño hizo durante el día. Si se acostó después de haber tenido una vivencia que lo impresionó, algo que vio en televisión, algo que vio en una película, algo o lo castigaron o tuvo algún trauma previo antes de irse a dormir, muy seguramente va a tener estos eventos de terrores nocturnos que se presentan especialmente al principio de la noche. Puede haber gritos, gemidos, palidez, taquicardia, sudoración. El niño está absolutamente descontrolado, uno va, lo calma,
y al día siguiente le pregunta qué fue lo que le pasó y él no tiene idea, no tiene ningún evento que lo lleve a suponer que eso pasó, no lo va a recordar. Yo en el consultorio recibo muchos pacientes con trastornos de sueño y con frecuencia cuando se ponen de moda las películas en los teatros, Annabelle, Chucky y esas otras cosas de terror, el consultorio se llena. Pues a mí me conviene mucho, pero la realidad es que a los pacientes pues eso se podría evitar, especialmente pues en los niños que son los que más padecen este problema. Aquí les voy a mostrar otro. Este perrito tiene sonambulismo y tiene además un terror nocturno. Se mezclan los dos eventos y miren pues la actividad que genera el sueño superficial, el sueño más profundo. Eso también le pasa a los humanos. Muy bien. Entonces, entre los terrores nocturnos, mire a Maja y a Petra, cómo está pues con esos terrores nocturnos. Prácticamente hay mucha prevalencia en los estudios, hay mucha variabilidad, se dice que oscila entre el 15 y el 60%, casi siempre se resuelven en la infancia y cuando se presentan con mucha frecuencia en el adulto, entonces habrá que mirar y habrá que sospechar que de pronto haya una influencia de algún trastorno psicológico o el consumo de sustancias. Un evento que llama pues mucho la atención es lo que se llama los despertares confusionales. Esos despertares confusionales es que la persona se despierta confusa, no sabe dónde está, no sabe qué está pasando, no sabe quién es, se sienta en la cama y vuelve y se acuesta. Yo tuve una consulta alguna vez, alguien decía, mire, es que mi esposa en determinados momentos de la noche enciende la luz, se sienta en la cama, abre los ojos, me despierta y empieza a preguntar cosas que yo no sé responder. Por ejemplo, ¿cuánto mide el agua? ¿Cuánto mide el agua? Y apaga la luz y vuelve y se queda dormida. Cuando la interrogan al día siguiente sobre ese asunto, no reconoce que eso haya pasado. Entonces, el despertar confusional es frecuente en los niños, tiene una prevalencia bastante grande, hasta casi el 20%, pero también puede suceder en adultos y no hay conciencia de lo que se hace. En ese despertar confusional, eso tiene una duración poca de segundos o minutos y en los adultos, repito, puede estar influenciado por el uso de algunos hipnóticos o sedantes y hay una amnesia total de lo que sucedió. Este trastorno, que se llama trastorno de la alimentación relacionado con el sueño, es más frecuente en las mujeres. Hace muchos años existían en los periódicos, para las personas de más edad que están aquí escuchando la conferencia, una caricatura que veíamos en el periódico que se llama Lorenzo y Pepita. A Lorenzo con frecuencia lo pintaban yendo a la cocina, sonámbulo, hacía un atraco, hacía un super sándwich, se lo comía y se devolvía. Lorenzo y Pepita. Aquí con frecuencia esos atracos a la cocina tiene que ver con comida de ricos en carbohidratos y en proteínas, pero lo curioso del asunto es que también consumen carne cruda, alimento de mascota, jabón. Yo tuve la oportunidad de ir al Congreso Mundial de Medicina del Sueño en Sao Paulo hace unos 3 años y mostraron unos videos de una señora que iba a la cocina, abría la nevera y comía carne y comía algunos carbohidratos que tenía ahí en la cocina. Entonces le pusieron seguro a la nevera y le quedó solamente el congelador. Y entonces en la otra noche, porque la estuvieron filmando, trató de abrir la nevera y no pudo, entonces se pasó al congelador y en el congelador empezó a chuparse como si fuera una paleta
una pechuga congelada que había ahí, carne cruda o pollo crudo. A la noche siguiente le pusieron seguro al congelador y se fue para la alacena y allá empezó a comer jabón por puñados. Recuerden que el jabón lo hacen con grasa y ella comía puñados de jabón y se lo saboreaba mientras estaba dormido. Esas perturbaciones de comportamiento en el sueño son realmente significativas y hay que mirar muy bien que no sea un comportamiento que tenga que ver con epilepsia o que no sea un comportamiento que tiene que ver con el consumo de sustancias o con trastornos psicológicos o psiquiátricos asociados. Las personas no recuerdan lo que hicieron, eso con frecuencia pues empeora los trastornos alimenticios, la obesidad, el manejo de la diabetes y obviamente esto genera ansiedad severa pues en los pacientes. Estos trastornos están mediados, como lo dije, por algunos medicamentos psicotrópicos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes que pueden ser requeridos en algunas personas, pero el consumo al final de la noche va a generar pues estos comportamientos anormales. Esos medicamentos, entre otras, hay medicamentos que se utilizan para los dolores de cabeza crónicos y algunos otros que tienen que ver con la dopamina, que recuerden que es un neurotransmisor muy importante pues en la función del cerebro. Este comportamiento que puede ser parte de comportamientos del sonambulismo producen, entre otras cosas, desplazamientos. Es frecuente en hombres jóvenes y están incluidas dentro de la gama de la sexomnia, relaciones sexuales, intentos de relación sexual, masturbación, comportamientos sexuales agresivos, vocalizaciones sexuales. Todo esto es inconsciente, no crean que es que el sujeto se está haciendo. No crean que es por represión durante la vigilia, sino que son comportamientos anormales. Recuerden que les decía que es en la transición entre el sueño superficial y el sueño más profundo y es más frecuente de lo que uno se imagina. La sexomnia incluso pues se ha sugerido que tiene que ver con convulsiones, así que a un paciente que tenga estos comportamientos es muy importante ordenarle unos exámenes clínicos que incluye una electroencefalografía para mirar que no vaya a tener un comportamiento como el que se describe porque tiene un problema de epilepsia. Entonces aquí, más o menos de manera global, los comportamientos que tienen que ver con el sueño no REM, con el sueño superficial, con la transición entre el sueño superficial y el sueño más profundo. Y enseguida les muestro ya los relacionados con el sueño profundo o con el sueño MOR. Entonces aquí, pues, algunos de estos trastornos pues son particularmente movimientos específicos que aparecen cuando hay una falta de progresión en esa conducta de irse profundizando con el sueño. Esos trastornos de conducta dependen pues, de unas partes específicas del cerebro, entre ellos pues, el tronco encefálico y una zona específica que se llama el locus ceruleus, que a veces tienen interrupciones en todas las funciones de los neurotransmisores y pueden aparecer pues esas conductas que estamos hablando. Entre otras, aparece lo que se denominan trastornos de la conducta del sueño, como sueños vívidos, que acompañan incluso a enfermedades tan graves como la enfermedad de Parkinson o una que se llama demencia por cuerpos de Lewy. En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, se sabe que con frecuencia aparecen los comportamientos anormales del sueño y 1 o 2 décadas después aparecen los trastornos motores. Acuérdense que la enfermedad de Parkinson se caracteriza justo por eso, por temblor de los miembros superiores y después una sensación de rigidez. Y posteriormente hay trastornos asociados al sueño, insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, comportamientos anormales en el sueño, y eso hace que los pacientes sufran mucho. Una cosa curiosa con esto de los trastornos del sueño es que con frecuencia aparece primero el trastorno del sueño y posteriormente aparecen las condiciones motoras asociadas pues, a la enfermedad de Parkinson. En esos trastornos de la conducta
Puede aparecer entonces movimientos leves en las extremidades, vocalizaciones, comportamientos violentos que incluso llevan a que haya agresión al acompañante en el cuarto. Y cuando lo interrogan dice que es que, por ejemplo, que era que estaba viendo que a la otra persona la estaban atracando y él la estaba defendiendo. Y la realidad es que está agrediendo al compañero de cuarto de manera inconsciente, incluso ha llevado a pacientes que demanden a otros, que demanden al compañero de cuarto porque cree que está simulando. Entonces, por eso todos estos comportamientos son esenciales, que se reporten, que se estudien, que se tenga una historia clínica, porque entonces ¿cómo se va a defender uno? Uno jura que agredió al otro, que lo golpeó defendiéndolo, y el otro jura que era que no estaba dormido, sino que estaba despierto y que lo agredió. Los pacientes tienen trastornos muy importantes y muy variados durante el sueño, y hay que mirar muy bien cómo es que son los comportamientos para que una vez que se haga el interrogatorio durante la consulta, el paciente pueda tener un acompañante que describa muy bien cómo son esos comportamientos. Uno de ellos pues son los trastornos de las pesadillas. Las pesadillas suelen ser muy angustiantes y se acompañan de distintas emociones, de ansiedad, miedo, ira, vergüenza, asco a alguna cosa, los pensamientos con arroz, con serpientes, con insectos, con perder la vista, con no poder hablar. Son cosas pues, bastante significativas en el comportamiento de las personas, y de ahí surge una cantidad de creencias, e incluso cuando yo digo que trabajo con trastornos de sueño o que trabajo en medicina del sueño, lo primero que me preguntan, entonces, ¿qué significará tal sueño? Yo no sé qué significan los sueños, lo único que sé es que los sueños son parte de las ensoñaciones, son parte del sueño, y que algunas veces tienen comportamientos raros como estos que se están viendo aquí. Son el resultado de situaciones que no hemos resuelto de manera consciente, y entonces intentan resolverse de manera inconsciente con todos estos comportamientos que se describen aquí. Esos trastornos de las pesadillas con frecuencia aparecen entonces cuando hay situaciones angustiantes y en los adultos cuando hay consumo de ciertos medicamentos. Y una de estas formas de parasomnia es esta, es muy frecuente y es muy curiosa. Se llama la parálisis recurrente del sueño. El sujeto cree que está despierto y empieza a tener sensaciones. Es que yo siento que algo se me para en el pecho. Es que yo siento que viene una bruja o un duende que no me deja respirar y que me quiere ahogar. Es que yo estaba corriendo porque me iban a atracar y tuve que quedarme quieto porque no era capaz de defenderme y sentí como me mataban. Esos relatos son muy impresionantes, y los pacientes tienen entonces alucinaciones y sienten que eso lo están viviendo. La verdad es que hay una transición allí entre el sueño muy profundo y el despertar. Entonces, en esa transición aparece esta parálisis aislada recurrente del sueño, y da origen a muchos mitos. Incluso la gente supone que es muy bueno dormir con una cucharada de sal y con unas agujas debajo de la almohada, porque entonces eso espanta las brujas. Y yo no sé si yo estoy paralizado durante el sueño, ¿cómo hago pues para sacar la sal y las agujas para defenderme de las supuestas brujas? Pero eso está dentro de las creencias de las personas. Esa parálisis recurrente del sueño tiene pues como dos formas. Una que puede ocurrir al momento de uno quedarse dormido, y a eso se le denomina parálisis hipnagógica. Cuando yo me estoy quedando dormido y tengo esa forma de parálisis y tengo la sensación de que estoy despierto, es en la transición entre la vigilia y el sueño superficial. La otra es más grave, pues más grave en términos de que es más sentida, que genera más recuerdos, que es más, que produce mayor impresión a los pacientes, y se llama las parálisis hipnopómpicas. Las hipnopómpicas son al final del ciclo de dormir. Es el paciente
mientras está tratando de despertar, cree que está despierto, tiene todas esas sensaciones y obviamente tiene mucho sufrimiento por estas sensaciones que yo les estoy comentando, en las que el paciente cree que lo van a matar y no se puede defender y está sintiendo pues en carne viva cómo es que lo están matando. Esto es muy frecuente, la denominada enuresis nocturna, los niños que se orinan en la cama. Entonces, es frecuente en niños sobreprotegidos, en niños que tienen grandes temores, en mamás y papás que sobreprotegen a los muchachitos y el muchachito 5, 6, 7, 8, 10 años orinándose todavía en la cama porque no se siente seguro mientras está durmiendo. Aparecen incluso otros comportamientos de los adultos en donde mantienen la luz encendida o los acompañan o duermen con ellos, y aparece el dicho de las abuelas: el que con niños se acuesta amanece orinado. Y esto es bastante frecuente como trastorno de sueño. La enuresis es un comportamiento crónico, tiende a desaparecer después de los 5 años, y si persiste después de los 5 años hay que consultar, especialmente porque es una consulta psicológica necesaria pues para ese paciente. La enuresis produce fragmentación del sueño, tiene un sueño no reparador y produce dificultades para irse a dormir e incluso para despertar y poder ir a hacer y poder ir a orinar en la noche. A veces tiene relación con la cantidad de líquido que se consume durante el día y eso hace pues que se produzcan estas dificultades. Esta imagen tan impresionante es para hablar un poco de lo que son las alucinaciones relacionadas con el sueño. Esas alucinaciones, les decía que pueden ser especialmente frecuentes en pacientes que consumen medicamentos o en pacientes que tienen algún tipo de trastorno psicológico y entonces tienen ahí unas vivencias desesperantes mientras duermen. En esas alucinaciones aparece con frecuencia que está involucrada unas pastillas que venden de forma libre en las farmacias, que es de la familia de las setas, Solpidem, Sopiclona, Esopiclona, son medicamentos que los farmacéuticos son felices recetando y con frecuencia entonces lo que producen son estas alucinaciones y especialmente producen dependencia. Las alucinaciones relacionadas con el sueño están asociadas con trastornos de insomnio, con consumo de alcohol, de tabaco, de mucho café, entre otras. Y este síndrome, ya casi vamos a terminar, se llama el síndrome de la cabeza explosiva. Son personas que tienen una sensación de que tienen ruidos dentro de su cabeza y las describen como latigazos, puertas golpeándose, zumbidos, truenos cercanos. Eso es muy impresionante. Y este síndrome de la cabeza explosiva con frecuencia pues tiene que ver con también con consumo de sustancias psicoactivas. Entre otras, una de ellas pues son la Sopiclona y el Solpidem, que les decía que en las farmacias las venden de forma libre y que para dormir mejor, y tienen pues estas consecuencias graves, que es el síndrome de la cabeza explosiva. La somniloquia, ya la habíamos mencionado, es hablar en sueños. Miren pues aquí esta persona mirando qué será lo que está diciendo, a ver si lo podemos usar en su contra. A veces hay discursos que se escuchan muy bien, vocalizaciones perfectas, otras veces son sonidos guturales, cosas que no se entienden, simples ruidos, hasta llegar a lo que ya les había mencionado, la catatrenia, que son sonidos guturales, sonidos que vienen así como de ultratumba, que hace parte pues de las somniloquias. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con las personas que tienen parasomnias? Pues primero hay que hacer una historia clínica muy bien hecha, y en esa historia clínica que debe ser muy bien hecha, tienen que ir testigos, porque con frecuencia las personas que padecen estos problemas no son conscientes de lo que hacen durante la noche. Los que padecen las consecuencias son los acompañantes de cuarto o de apartamento cuando ven pues todas estas situaciones. Con frecuencia las parasomnias pueden ser una manifestación de epilepsia. El paciente no convulsiona, sino que tiene estos comportamientos raros
Y dadas estas circunstancias, entonces es muy importante que se haga una polisomnografía de sueño nocturno y además que se haga electroencefalografía para que el médico tratante sea capaz de determinar si son comportamientos anormales durante el sueño o si se trata de problemas de convulsión. Con frecuencia entonces habrá que hacer esto que se llama una polisomnografía de sueño nocturno. Se hace un registro de las ondas cerebrales, se filma el paciente y el paciente tiene que someterse a dormir así de esta manera para que le puedan poder hacer un diagnóstico correcto. La electroencefalografía es un elemento esencial y terminamos entonces con algunas excepciones que las parasomnias no necesariamente son solo comportamientos anormales del sueño, sino que con frecuencia pueden estar asociadas a problemas de epilepsia. Los tratamientos pues dependerán de, obviamente, de la causa de las parasomnias y miren a este compañerito, pues que yo no lo quisiera tener en mi cuarto. Estos perritos tienen pues grandes dificultades para dormir, tienen ronquido, su característica física. Por eso será que está tan arrugadito. Muy bien. Esta es la bibliografía de todas las imágenes que vieron aquí y de nuevo agradecerles pues la atención y estoy dispuesto pues a responderles las preguntas que tengan. Muchas gracias por la atención y muchas gracias a todos. De nuevo, muchas gracias a Marta Elena Cifuentes Arango por la ayuda con todas estas imágenes y con el montaje de las presentaciones. Profe, muchísimas gracias por tan valiosa charla. Muchísimas gracias. Creo que cerramos con broche de oro esta serie de Sueños en la Cuarentena. Muchísimas gracias por esta información. Y como siempre fue recurrente durante todas las charlas que orientaste, profe, hay muchísimas preguntas. Recordamos que por cuestiones de tiempo tal vez no podamos abordarlas todas. Para ello, acá en pantalla tenemos los datos de contacto del profesor Guillermo. Ahí van a poder contactarse con él a través del correo electrónico y contarle sus casos y pues, no sé, tal vez programar una cita, una consulta, por supuesto. Recordamos que las preguntas pues también fue recurrente que muchos de ustedes nos contaron un poco de sus casos particulares. Recordamos que las respuestas que el profe Luis en este momento nos aporte pueden ser tomadas como aclaraciones y tips, más no como una consulta propiamente, debido a que pues una consulta requiere muchos más datos, mucha más estudio, por supuesto. Invitamos a quienes aún no han hecho las preguntas, las puedan hacer a través del chat y el botón de preguntas y respuestas. Bueno, profe, no siendo más, vamos a iniciar con la primera. Por acá la tenemos. Profe, ¿a qué se debe que se dé en niños la parasomnia o alguna de estas parasomnias? Sí, la mayoría de las parasomnias son parte del crecimiento. Se acepta que con frecuencia tendremos parasomnias hasta los 5 o 6 años de edad. Si persisten después de eso, ya hay que estar más alertas y si se presentan en los adultos, con mayor razón. La principal explicación de por qué se presentan más en niños es porque la consolidación del ritmo de sueño va cambiando con la edad. Recuerden que en una de las charlas les mostré que normalmente un recién nacido dormía 20 horas, un niño lactante duerme más o menos 14, un niño más grandecito, un preescolar duerme 10 o 12 y así sucesivamente. En la medida que se va madurando el sistema de control del sueño, van desapareciendo las parasomnias. La razón es esa, falta de maduración del sistema nervioso y eso es normal en el crecimiento. Profe, la siguiente. ¿Significa algo
Que una tenga muchos sueños toda la noche y todos los días. Soñar puede significar un sueño leve o profundo. Les había explicado en otro momento que las ensoñaciones son parte normal del proceso de dormir. Entonces yo siempre voy a tener ensoñaciones. Si tengo ensoñaciones en la primera parte del sueño o durante el sueño lento o durante el sueño más superficial, yo no me voy a acordar de eso. Pero si yo tengo ensoñaciones en la parte final del sueño o en el sueño más profundo, siempre lo voy a recordar. A veces en mi consulta recibo personas que dicen, yo vengo porque yo sueño mucho y yo le doy la bendición y le digo, felicitaciones, usted duerme muy bien. Porque si el paciente recuerda muy bien lo que sueña, quiere decir que logra llegar al sueño profundo con regularidad. ¿Cuál es el problema de esas ensoñaciones? Lo que habíamos mencionado, cuando se vuelven ya no terrores, ya no ensoñaciones gratas, sino que se vuelven sueños vívidos o sueños terroríficos. En ese caso, el paciente sí necesitará tratamiento. Perfecto. Doctor, sufro de sonambulismo y terrores nocturnos desde la infancia. Actualmente tengo 21 años y aún lo padezco. ¿Cuál sería la causa? No tengo antecedentes de esto. ¿Cómo se debe tratar con un sonámbulo? ¿Hay cura para el sonambulismo? Claro que sí. El tratamiento, pues finalmente, como lo decían en las diapositivas, dos o tres diapositivas finales, es hacer una muy buena historia clínica, mirar cuáles son los factores predisponentes y ordenar algunos exámenes que son básicos. En este caso, si hay la persistencia de sonambulismo desde la infancia y ahora es un adulto, hay que mirar a ver qué otros factores lo están propiciando y en ese caso requeriría una polisomnografía de sueño nocturno que se la puede ordenar el médico general y posteriormente interpretar un neurólogo o alguien especialista en medicina del sueño para poderle ayudar en la solución de este problema. Sí tiene solución. Perfecto. Doctor, mi esposo tiene pesadillas, las vive, las lucha, incluso ha llegado a lastimarse con los movimientos. Es reiterado el hecho que lo persiguen ladrones para agredirlo, grita, llama, pero se despierta y lo recuerda. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿Lo despierto? Pues él está entonces teniendo uno de los trastornos que ya mencionamos, que se llaman los, las pesadillas del sueño MOR o las pesadillas del sueño profundo. Muy seguramente el esposo tiene inseguridades y tiene miedos de manera consciente no ha resuelto, muy seguramente va a requerir pues apoyo psicológico e incluso hay algunos medicamentos de tipo natural que le pueden ayudar. Él sí requiere que haga consulta y para usted pues que es la que tiene que padecer todas estas ensoñaciones, no sobra que lo despierte porque si él se agrede o la puede agredir a usted, le pega una despertadita cada vez y él seguramente será recurrente en estos comportamientos si no se trata. Profe, la siguiente pregunta. ¿Las incidencias de la parasomnia es igual en los diferentes grupos étnicos y culturales? Sí, realmente no se ha mostrado mucha diferencia con relación a la raza. Hay más frecuencia en niños, y no importa el género, niños y niñas, pero y adicionalmente, vuelvo a decirles, digamos que muchas de las parasomnias pueden persistir hasta los 18 años. Después de los 18 años ya no es frecuente que haya parasomnias. Si aparecen, entonces sí hay que consultar para mirar cuál es la razón y qué hay pues subyacente a eso. Perfecto, profe. La sudoración excesiva es normal durante la noche. Esto hace que la persona se despierte muchas veces. Eso puede pasar, acuérdense que durante la noche, lo vimos en uno de los programas, durante la noche hay una serie de comportamientos del cerebro mientras uno duerme. Dormir tiene unas funciones muy específicas y lo primero es que uno, digamos, se retire de los estímulos externos para que el cerebro haga dos cosas. Una, en el sueño más superficial, que reconecte las neuronas, que recoja los neurotransmisores y las células muertas que se han ido generando durante el proceso del día. Y dos,
que se pongan a prueba todos los sistemas. Ese ponerse a prueba en todos los sistemas aparece en el sueño de movimientos oculares rápidos o en el sueño más profundo. En esa partecita, en esa última media horita de cada ciclo, se pone a prueba todos los sistemas, incluido el sistema de refrigeración, que incluye sudar. También cambia la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la secreción de hormonas, cambia el sistema inmunológico. Entonces, es normal que haya personas que durante la noche tengan mucha sudoración y obviamente si esa sudoración es abundante, puede despertarlos, pero hace parte pues como de los ciclos de sueño y de poner a prueba los sistemas. Perfecto. Doctor, me sucede que me despierto ahogada, no recuerdo nunca nada aparte de lo que sueño, pero mi pareja me habla de las experiencias después de despertar tosiendo, agarrándome el cuello, abro los ojos, hablo con mi pareja, interactuamos. En ocasiones mi pareja me da agua, bebo, pero al día siguiente no recuerdo. En ocasiones solo recuerdo el sueño que tuve y recuerdo que en mis sueños me ahogo o muero. Bueno, ahí tiene un ejemplo vívido, la vamos a tener que filmar para las próximas charlas. Tiene varios comportamientos de parasomnia, tiene terrores nocturnos, tiene la sensación de muerte, tiene parálisis del sueño y habrá que mirar si de pronto adicionalmente tiene síndrome de apnea del sueño, que es otro factor precipitante para las parasomnias. Sobre apnea del sueño hablamos ayer y puede ser que usted en este momento esté sufriendo de apnea del sueño que se manifieste con esos comportamientos. Claro, profe. Profe, sobre esta pregunta usted ya habló un poco al final de la charla. La persona nos dice, ¿por qué mencionaste la epilepsia? ¿Es normal en el epiléptico o serían los primeros síntomas? Tengo una epilepsia de causa desconocida, mi primera convulsión en edad adulta, pero recuerdo de pequeña sonambulismo y pesadillas. Eso es lo que les dije y me parece muy buena la pregunta para hacer énfasis. Los comportamientos anormales durante el sueño, digamos que son muy llamativos, que a veces se vuelven como muy folclóricos, no, pues es que este ronca, no, pues es que este habla dormido, no, este para dormido y parece muy charro eso, muy gracioso. Pero si eso es persistente y como en el caso que usted está relatando, persiste en la adultez y ahora ya le hicieron un diagnóstico de epilepsia, por eso es que es importante observar las parasomnias como o comportamientos anormales durante el sueño o manifestaciones previas a un diagnóstico de epilepsia que parece ser el caso suyo. Perfecto, profe. La siguiente. En los sonámbulos, ¿qué hace? Que busca los carbohidratos exactamente. Esas son las tendencias, eso es lo que se ha observado, no solamente los carbohidratos, sino las sustancias ricas en proteínas. Acuérdense que también de esto hablamos en algún momento, hay unas hormonas que se llaman leptina y grelina, que hacen parte del control del apetito, el control del sueño y la necesidad de ir a comer. Entonces, muy seguramente esta preferencia por carbohidratos o por proteínas o por alimentos extraños tenga que ver con alteraciones en la secreción de estas hormonas, grelina y leptina. Profe, ¿cómo se comporta el sueño en general y las parasomnias en los pacientes con síndrome de Tourette? Esa es otra de las enfermedades frecuentes, el síndrome de Gilles de la Tourette es un síndrome en el que hay muchos movimientos involuntarios en la cara, en el cuerpo, dificultad para la concentración, a veces acompañado de hiperactividad. Ese trastorno es un trastorno del sistema neurológico que requiere pues mucho control. Uno, tratar de controlar los movimientos anormales y dos,
Con frecuencia también hay comportamientos anormales durante el sueño, entre ellos pues las parasomnias. El control pues de todo esto es un control adecuado del síndrome con los medicamentos pues que seguramente le están dando. Profe, ¿cuál es el origen real de la parálisis del sueño? La parálisis del sueño, como se los mencioné, puede aparecer en la transición entre estar despierto y estar dormido y aparece al principio de la noche. O en la transición entre estar dormido y estar despierto y aparece al final de la noche. Les decía que como uno no duerme parejo, no es que uno esté despierto, muerto y después despierto otra vez, sino que uno está despierto, se va adormeciendo, va profundizando, llega al sueño profundo, que a veces, por alguna razón que todavía no está muy bien esclarecida, como que uno se queda en la transición entre las etapas y por eso pueden suceder estas situaciones. A mí en particular me llama mucho la atención el sonambulismo. Si uno dormido pierde el tono muscular, ¿cómo hace uno para caminar y para tener movimientos elaborados si se supone que no tiene tono? Cuando usted ve a una persona dormida, usted le puede levantar el brazo y se le va a caer y se le cae, no tiene tono. Pero un paciente sonámbulo que se quedó ahí enfrascado en las etapas del sueño, no solamente es capaz de caminar, sino de tener conductas elaboradas. Perfecto, profe. La siguiente es una pregunta un poco más general, creo que sobre algo que muchos hemos escuchado. ¿Por qué dicen que las horas que no dormiste de noche no se pueden recuperar durmiendo en el día? Realmente uno y cada vez más, eso hace que estas nuevas generaciones estemos durmiendo cerca de 20% menos que lo que dormían nuestras generaciones anteriores, las de los abuelos y los bisabuelos. Nosotros cada vez dormimos menos porque tenemos más cosas para hacer, porque nos metemos en más rollos y porque creemos que dormir no es importante. Vamos acumulando deuda de sueño y probablemente los fines de semana tratemos de pagar la deuda, pero resulta que el estrés que ocasiona no dormir suficiente cada noche, eso ya no se recupera. Usted ha sometido el cuerpo a estrés por falta de horas suficientes de sueño, por sueño no reparador, así que usted puede acostarse el fin de semana desde las 10 de la noche del sábado hasta las 3 de la tarde del domingo y cree que con eso recuperó, pero el hecho de haber tenido acumulación de deuda de sueño hace que siempre se tenga claro que el sueño perdido no se recupera. Perfecto, profe. Profe, ya las últimas dos preguntas para que vayamos cerrando. La siguiente, el hecho de que el cuerpo o una extremidad brinque en apenas los primeros 5 minutos de sueño, ¿a qué se debe? ¿Esto de alguna manera afecta a la salud? En caso de que sí, ¿cómo debe tratarse? Esa es una pregunta maravillosa y me faltó mencionarlo pues como parasomnia. Resulta que cuando uno está despierto, tiene control de su cuerpo, tiene control de la postura, uno puede controlar pues, los movimientos de manera consciente en un momento dado. Cuando uno está quedando dormido, empieza a perder el control voluntario de su cuerpo y aparece eso que está relatando quien pregunta y se llaman mioclonías del sueño. A todos nos pasa. Estábamos adormeciéndonos, nos estábamos quedando dormidos y ¡pum! Un brinco. Y chapaleamos. A veces ese chapaleo hace que uno se despierta y se despierte asustado. Eso no tiene tratamiento, no necesita tratamiento y no es una enfermedad. Es simplemente que usted está quedando dormido. Perfecto, profe. Y ya para que cerremos la última pregunta, cuando no se trata la enuresis después de los 5 años, perdón, ¿qué implicaciones tiene en el adulto? Pues eso es muy incómodo. Para los niños es bastante incómodo y particularmente cuando empiezan las invitaciones a otras casas. Quiero ir a dormir donde Mateo, quiero ir a dormir donde Tomás. Ah, no, mi hijo, usted no puede ir porque usted se orina en la cama. Qué pena, ¿qué irán a decir? ¿Qué tal que supieran en su salón que usted se orina en la cama?
Entonces, con frecuencia hay presiones de índole psicológico, porque es muy incómodo para cualquier familia tener que estar lavando y tener que poner plásticos o poner al muchachito a que vaya él mismo y lave la pijama y lave la sábana y tal. Entonces, no es que uno no lo trate, realmente si después de los 5 años persiste la enuresis nocturna, habrá que evaluar que no haya un trastorno de tipo funcional, que haya alguna alteración en el detrusor de la vejiga, el músculo que cierra para que uno no se orine. Si eso persiste, hay que hacer estudios y particularmente si se demuestra que no hay ningún trastorno funcional, entonces habrá que mirar desde el punto de vista psicológico cómo ayudarle a ese niño que no ha podido controlar el esfínter mientras duerme. Profe, bueno, y qué pena, acá hay otra pregunta que creo pertinente responder para orientar a todas las personas que nos están escuchando que puedan verse identificadas con esto. Por ejemplo, va muy en la línea de la pregunta que ya respondía sobre la epilepsia. Y es, si durante toda mi vida he sufrido de episodios de parasomnia de diferentes tipos, ¿podría sufrir de Parkinson o epilepsia más adelante? ¿Cómo podría ser esto diagnosticado? Eso se ha estudiado y se sabe que con frecuencia, antes de que se haga el diagnóstico de esas enfermedades neurológicas que mencioné, enfermedad de Parkinson, incluso el Alzheimer, incluso la demencia por cuerpos de Lewy, que son trastornos muy específicos del sistema nervioso central, con frecuencia en algunos estudios se ha demostrado que previo, décadas anteriores, habían tenido problemas de parasomnia. En el caso de la persona pues que tiene parasomnias y tiene susto de que de pronto le vaya a dar o tenga alguna cosa de esas, es consultar al médico general y hablarle de manera clara sobre este asunto de lo que oyó en este sueño, en la cuarentena, y decirle, mire, yo escuché a un especialista que me dijo esto, necesito por favor que me ayude. Probablemente le va a recomendar una polisomnografía o una electroencefalografía para que usted quede más tranquilo. Perfecto, profe. Bueno, creo que con esta pregunta ya cerramos. Sabemos que hay otras preguntas que nos quedaron por responder. Recordamos que si lo desean pueden contactarse con el profesor Luis a través de su correo electrónico que vemos en pantalla, guillermo.duque@uda.edu.co. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta charla y que nos acompañaron durante las charlas de la serie Sueños en la Cuarentena. Agradecemos infinitamente al profesor Luis Guillermo por su disposición, por acompañarnos con estos conocimientos tan importantes, no solamente ahora durante la contingencia actual, sino también durante nuestro periodo de vida normal, que es algo de lo que más hacemos, y es cierto, dormir. Profe, muchísimas gracias nuevamente. Recordémosle a todos los que nos acompañaron que van a tener en los próximos días disponible la grabación de esta charla y también estarán siendo disponibles las grabaciones de las charlas que tuvimos durante la semana en el marco de la serie Sueños de la Cuarentena de la estrategia Enseño porque quiero. Los invitamos a todos a que estén muy atentos de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, UDI@educación virtual, donde estaremos compartiendo y publicando toda la programación de la próxima semana para que también nos estén acompañando. Además, recordarles la lista de reproducción donde van a quedar disponibles estas grabaciones, y es Enseño porque quiero, UDA desde casa. Muchísimas gracias a todos. Por el chat ya hemos compartido con todos ustedes los enlaces que acabo de mencionar. Nuevamente, muchísimas gracias, profe Luis. No sé si tienes algo que mencionar para finalizar esta ya maravillosa serie que nos compartiste durante la semana. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante la serie. Yo tengo la convicción de que enseño porque quiero y creo que ha sido útil para la comunidad, para aclarar infinidad de dudas relacionadas
los trastornos más frecuentes que se presentan durante el sueño. Cabe aclarar que son cerca de 100 trastornos los que están reportados y eso va creciendo. Hablamos solamente de 5 en particular, que son los más frecuentes, pero podríamos hacer una serie de todo el año. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por la asistencia.